Buen día. Vamos a hablar en esta ocasión sobre dos temas que tienen mucha relevancia al momento de diseñar y crear nuestras aplicaciones. No en el entorno en el cual lo hemos hecho hasta el momento, donde solamente hemos tenido aplicaciones del tipo consola. Vamos a hablar específicamente de lo que son los servidores y lo que es la experiencia del usuario al utilizar un sistema en particular. En informática, normalmente vamos a escuchar hablar del término servidores. Cuando nosotros escuchemos hablar de este término, servidores, vamos a hacer referencia a dos cosas. Primero, un software que me sirve para proveer servicios de mi infraestructura dentro de la organización. Y dos, un componente de hardware en el cual se instala estas aplicaciones para servir esos servicios, o sea que son requeridos ya sea por personas dentro de lo que es la organización o por personas ajenas a la organización. Entonces, un servidor es aquel, ya sea software o hardware, que vamos a tener que adquirir para que nuestras aplicaciones puedan funcionar de la mejor manera posible. Normalmente, y hasta estos días, las aplicaciones del tipo web son las que más están emergiendo. Normalmente, para tener una aplicación web, ustedes van a necesitar un servidor web. Algunos de esos servidores, ustedes los pueden ver acá en la parte del software, es Apache. Este software nosotros lo podemos descargar desde la página oficial de ellos e instalarlos en un hardware, tal y como ustedes lo pueden ver en la siguiente figura que tenemos ahí. Entonces, descargamos el software, lo instalamos en un dispositivo de hardware para que esto funcione. Este servidor es el que me va a permitir servir el protocolo, como lo dice aquí, HTTP, que es el protocolo bajo el cual yo sirvo páginas web, ya sea para dentro de mi organización o hacia afuera de la organización. Y para que estos funcionen, normalmente necesitamos navegadores, es decir, nuestra infraestructura está soportada por un servidor web donde yo alojo mi aplicación web, y para que esta aplicación pueda ser accedida, nosotros vamos a necesitar un navegador. Normalmente, no solamente vamos a necesitar el servidor web. Una aplicación general está compuesta por diferentes tecnologías. Por ejemplo, normalmente una aplicación web también tiene acceso a base de datos. Entonces nosotros deberíamos, de alguna manera, tener instalado un servidor de base de datos, llámese Oracle, SQL, Postgres, MySQL o cualquiera de los que podemos encontrar en el mercado. También podemos tener instalado un servidor para correos electrónicos, en este caso WebMin. Hemos hablado del servidor web, puede ser un servidor Apache, puede ser un servidor IIS de la empresa Microsoft. Nosotros tal vez necesitamos tener un servidor de archivos, un servidor de DHCP, un servidor de impresiones, un servidor proxy, etc. Entonces, todas estas tecnologías vamos a tener que descargar esas aplicaciones de las páginas oficiales, en el caso de que sean libres, o adquirir las licencias en el caso del Oracle o del SQL Server, si es que nosotros vamos a ocupar este tipo de base de datos. Se sugiere que cada uno de ellos, dependiendo del presupuesto que nuestra empresa tiene, se adecue a un hardware en específico. Es decir, si mi servidor web falla, mi servidor de mail probablemente no va a fallar. Entonces voy a mantenerme con cierta eh, procesos funcionando. Y mi servidor de impresión, etcétera. O si mi servidor web falla, entonces no hay un punto único de ruptura. En muchas empresas pues van a encontrar que la mayoría de estos servidores están en un solo equipo físicamente, y ahí tenemos el problema de fallo único,
en el cual si ese hardware falla o algún componente de ese hardware falla, entonces todas nuestras aplicaciones se caen y nuestra infraestructura pues no puede proveer mayores servicios. Normalmente, la tecnología que estamos utilizando hoy por hoy para el desarrollo de aplicaciones es tener un servidor, ya sea un servidor web, tenemos un servidor de base de datos, tenemos un servidor que probablemente filtre las peticiones de los usuarios hacia adentro de la organización y una serie de clientes, que estos clientes pueden ser móviles, pueden ser páginas web, pueden ser televisores, etc. Entonces estos clientes, utilizando, como ya dijimos previamente, un navegador, hacen peticiones a los servidores de nuestras organizaciones y dependiendo de lo que se espera servir, entonces se manda ya sea al servidor web o al servidor de base de datos, dependiendo de qué es lo que se requiera por parte de los clientes que tenemos ahí. Otro de los aspectos importantes que se deben de considerar al momento de desarrollar las aplicaciones son las interfaces del usuario. Las interfaces del usuario pues básicamente han venido evolucionando respecto al tiempo tal y como ustedes lo ven acá. Por ejemplo, allá por la década de los 60, ¿verdad? Los programadores profesionales pues se apegaban mucho a lo que es la psicología del software. ¿Ya? Entonces eran tareas repetitivas que normalmente las hacía una persona que era muy especializada en esa área, por ejemplo planillas, entonces todos los meses se generaba la planilla y no había mayor problema, ¿verdad? Porque solamente esta persona era la usuaria del sistema. Luego, por los 70, ¿verdad? Vienen ya lo que son las empresas trabajando con unos equipos que se llaman mainframe, ¿ya? Y hay otras computadoras que se pegan a estos mainframe y pueden hacer peticiones desde la línea de comandos de esas computadoras hacia los mainframe. Normalmente también son empresas como los bancos, en los cuales pues no se necesita tener una muy grande interfaz de usuario para que se hagan estas peticiones. Ahí por los 80, ¿verdad? Vienen y se crean grupos de usuarios grandes y diversos, ¿verdad? Ya comienzan a salir las laptops, las computadoras de escritorio comienzan también a hacer su aparición, etc. Luego, en la década de los 90, el boom del www, ¿verdad? Y el acceso a la información que todas las personas quieren, ya las universidades ponen a disposición muchos de los programas, etc. Entonces, hay una demanda diferente de las interfaces de usuario que nosotros utilizamos en el www y los que normalmente estábamos haciendo de línea de comandos o donde las personas pues eran las únicas que utilizaban el sistema, personas especializadas, ¿verdad? Y no había mayor problema con ellos. De los 2000 para acá, pues hay un nuevo concepto, la computación ubicua, es decir, los móviles que me permiten crear otro tipo de interfaz de usuario que les permita ser productivos. Entonces, cada época ha tenido sus beneficios y ha permitido que las interfaces del usuario vayan evolucionando respecto a lo que se está pidiendo en cada una de las décadas que hemos estado viendo. Normalmente podemos distinguir tres tipos de interfaces. Primero, ya hemos hablado de la interfaz de línea de comando, la cual es estrictamente codificada, ¿verdad? Y es en la cual nosotros actualmente hemos estado trabajando dentro de la materia. Luego viene la interfaz gráfica de usuario, donde nosotros ya creamos formularios, ya sea en un ambiente Windows o en un ambiente de otro sistema operativo, como lo puede ser el de Apple o cualquier otro sistema operativo como Unix o Linux. Entonces ya se le colocan ciertos elementos gráficos para que el usuario pueda distinguir entre cada uno de ellos y así hacer o no hacer ciertas tareas. Y con el avenimiento de los dispositivos móviles, pues ahora las interfaces del usuario tratan de hacerse un poco más naturales e intuitivas.
Pues normalmente cuando nosotros leemos un libro, ojeamos, ¿ya? Entonces es el mismo comportamiento que tiene un celular para pasar de un grupo de aplicaciones hacia otra. Entonces las interfaces del usuario se han mejorado en ese aspecto, haciéndolas un poco más directas y más intuitivas. En el último caso, pues tenemos personas que no conocen nada de informática y que son de muy temprana edad y pues sí perfectamente pueden trabajar mediante un dispositivo móvil porque son, como lo dice acá, directas e intuitivas. Ejemplos de estas pantallas que hemos estado hablando son, por ejemplo, en este caso que tenemos un dispositivo móvil, en el cual pues tenemos el dedo para poder seleccionar. En el caso que tenemos allá son pantallas de superficie que aunque actualmente las hemos estado viendo mucho en películas, pero realmente existen ya, ¿verdad? Y son utilizadas para el diseño gráfico. Otras interfaces de usuario pues son estas basadas en sistemas Linux, que nosotros también hemos visto en sistemas de Windows. Y pues aquí es una interfaz de usuario de línea de comando, ¿verdad? Que es donde nosotros hemos estado trabajando lo que es la materia de introducción a la informática. Bien, cuando nosotros deseamos crear una interfaz del usuario, hay ciertas cosas que hay que preguntarnos, como por ejemplo, ¿quién es el usuario al cual va a estar dirigido el sistema que yo voy a desarrollar? Si es un usuario que va a estar en internet, si es un usuario que va a estar solamente utilizando la PC o si es un usuario que va a estar utilizando nada más dispositivos móviles. Entonces hay que preguntarse eso. Luego, ¿cómo vamos a aprender o cómo él va a aprender a interactuar con ese nuevo sistema de cómputo? ¿Cómo va a interpretar la información que se produce en el sistema? No es lo mismo que yo trabaje por eventos en una plataforma de ventanas a que yo trabaje en una pantalla de gestos, por ejemplo, para móviles. ¿Y qué es lo que el usuario va a esperar del sistema, no? Entonces, esas son preguntas que ustedes deben de hacerse al momento de diseñar su pantalla para el sistema que van a desarrollar. Normalmente, pues son estas tres fases con las cuales, o sea, vamos a tener que interactuar, las vamos a ver en más detalle en la próxima lámina, donde ustedes tienen un diseño de esa pantalla, hacen una implementación de esa pantalla, evalúan si esa pantalla arroja los resultados que ustedes esperan, ya que se aprenda, y dependiendo de esa evaluación, pues volvemos a hacer un diseño de esa pantalla para volver a implementar. Y así estamos en ese ciclo al momento de desarrollar nuestras aplicaciones y en específico la experiencia del usuario, que es algo importante a la hora de desarrollar los sistemas, ya que si el usuario no se acostumbra a utilizar esas pantallas, pues el sistema quedará totalmente inservible. Lo que hablábamos es algo así como esto, ¿verdad? Donde pues lo primero que tenemos que hacer es analizar y comprender las actividades que desarrolla el usuario dentro de lo que es el sistema o dentro de lo que es la organización. Creamos un prototipo diseñado en papel o en alguna buena herramienta que me permita hacer un desarrollo rápido. Diseño el prototipo para que se evalúe con los usuarios. Luego, pues produzco ese prototipo, lo evalúo de nuevo con los usuarios finales. Y luego, cuando ya tengo toda esa retroalimentación, entonces la implemento de una manera terminal. Esta interfaz de usuario va a estar determinada por lo siguiente. ¿Qué tan fácil el usuario aprende a utilizar esa pantalla que yo he creado? Si al usuario le cuesta entender qué es lo que tenemos ahí, entonces esa interfaz del usuario está muy mal diseñada. Si el usuario se sienta hacia la pantalla y es capaz de vislumbrar cómo comenzar a hacer lo que debe de hacer en esa pantalla, pues hemos hecho un buen trabajo, es decir, es intuitiva. Puede hacer lo que se necesita que haga dentro de esa pantalla, lo hace rápido, la productividad. Él recuerda exactamente los pasos, o sea, que llevó para realizar la tarea dentro de lo que es esa pantalla. Es decir, si nosotros vamos a desarrollar una pantalla para que él adquiera un producto en comercio electrónico, o sea, él sabe que primero tiene que ir a ver el producto, analizar las características, decir cuántos va a comprar, ir a la canasta, etcétera. Si él es capaz de memorizar todas estas concepciones,
Entonces también hemos diseñado una muy buena interfaz del usuario. Ok, ¿requiere un reaprendizaje o no requiere un reaprendizaje? Es decir, ¿tengo que estarlo capacitando cada vez en el uso del sistema? ¿Se producen errores dentro de lo que es esa pantalla? Es decir, ¿se cae nuestro sistema? O si son pocos errores y pueden ser subsanables. Algo también importante que hay que tomar en cuenta es la satisfacción del usuario, que normalmente es subjetiva, porque para un usuario el uso de un determinado color puede ser bueno, pero para el otro usuario no es agradable. Entonces, eso también habrá que sopesarlo al momento de desarrollar nuestra aplicación. Normalmente, ¿verdad? Estas últimas dos características pues tienen mucho que ver con la percepción que el usuario tenga, ¿verdad? Sobre lo que es agradable y lo que no es agradable para él. Tiene que ver con cuestiones estéticas. Por último, al momento de desarrollar pantallas o sistemas, pues no caigamos en lo que le denominamos o lo que los japoneses le denominan un chindogu. Un chindogu pues es algo que se crea con una aparente eh, beneficio, o sea, que pueda existir, pero que en realidad no sirven para nada. Por ejemplo, una lámpara que tenga un panel solar difícilmente se va a utilizar. Ese paraguas donde capta el agua, también, ¿verdad? Es algo que no es beneficioso. Paraguas para los zapatos, si siempre se van a mojar. Entonces, algunas veces los desarrolladores de software crean aplicaciones que aparentan ser muy buenas, pero que en realidad no terminan utilizándose principalmente porque las interfaces del usuario han sido muy mal diseñadas y los usuarios se niegan a utilizarlas, creando pues una especie de Shindogu a nivel de lo que es la programación. Con esto damos por terminado lo que son todas las lecciones de introducción a la informática. Espero que hayan aprendido los conceptos básicos de la programación, que hayan aprendido las estructuras básicas que luego les van a servir en las siguientes lecciones de sus otras materias. Gracias.